públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque yo he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Y hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Se habla de una anciana que todas las mañanas se montaba en un autobús y con un bolsito procuraba sentarse al lado de una de las ventanas que daba hacia la acera y la calle donde transitaban las personas. Y todos los días ella sacaba, mientras el autobús iba corriendo, sacaba semillas y las tiraba por la ventana. Y jóvenes y personas que siempre la veían de costumbre decían: pobre anciana, está botando de su trabajo y de esas semillas, porque eso está cayendo en cemento, y aunque hay áreas verdes son pocas. Anciana, usted está desperdiciando su trabajo. Años después, la guagua todavía pasaba, ya no estaba la anciana, pero en el camino habían ya rosas sembradas por el trabajo que ella hizo. Si hay algo que caracteriza a la Biblia, es el servicio y el dar. Leyendo un libro maravilloso sobre costumbres judías, la disposición oriental para agasajar al huésped, impresionó que parte de ella decía que una de las etiquetas más importantes del pueblo oriental es querer compartir siempre con otros su hospitalidad. Después de una comida que ha sido preparada y se ha oído que un oriental tiene que llamar 3 veces desde una parte alta cerca de su casa para que alguien que esté pasando compartan, porque para ellos es obligatorio, no pueden comer solos.
Los hombres del desierto no gustan de comer sus comidas solos. Así habla la palabra cuando habla de aún el siervo Job, en el capítulo 31, versículo 17, cuando dice: y si comí bocado solo, no comió de él entonces el huérfano. Él estaba atestiguando que siempre tenía que entonces servir y dar a otros. Esto es lo que caracteriza la vida del Evangelio, una vida de servicio. Nuestra iglesia tenía un cartelón allí y lo aprendí, decía: la iglesia se entra a adorar a Dios, pero se sale a servir al prójimo. Y esa etiqueta es una predicación completa de lo que es la vida del Evangelio. El mismo Señor Jesús, en sus años ministeriales, nos enseñó que Él predicaba, enseñaba, sanaba y servía también. Su vida fue de servicio al prójimo, de servicio al necesitado, de servicio al pobre. En un boletín que recibí, me encantó la historia de Robert Artington en Inglaterra. Fue un gran ejemplo de mayordomía y servicio cristiano. Este hombre vivía solo en un cuarto, cocinaba para su propia comida siempre y la compartía con otros. Compartió su amistad con estudiantes que estaban siempre en necesidad en las universidades en Inglaterra. Sin embargo, dio más de 25 millones a las misiones cristianas en toda su vida. Después de su muerte y con testigos se encontraron las palabras que él escribió: con mucho gusto voy a dejar que el piso sea mi cama, que una caja de cartón sea mi silla y que otra caja mi mesa, en vez de que las personas se pierdan por la falta del conocimiento por Cristo. ¡Oh, aleluya! Este hombre no le importó, porque para él no perdía. Servir es olvidarme de mí. Y crean, no es abandono, pero es entender que yo tengo que mirar hacia mi lado. Yo tengo que tener, aleluya, ese ojo samaritano. Yo tengo que entender que mis manos están para ayudar, para bendecir. Nuestras manos ayudan. Nuestras manos comparten. Las manos sostienen. Las manos Dios nos las dio para sostener, para aguantar. Las manos bendicen. Nuestras manos reciben. Las manos abrazan. Nuestras manos acarician. Las manos construyen. Las manos siembran. Nuestras manos recogen. Las manos guían. Las manos detienen. Pero nuestras manos también levantan. Las manos cargan. Nuestras manos soportan. Las manos unen. Las manos dan. Las manos alaban. Nuestras manos aplauden. Nuestras manos adoran. Y las nuestras hoy, ¿qué están haciendo? Ejemplos en la Biblia como que he leído de hombres como Pablo, que una vez encontró el amor divino y fue rociado, como él dice, fui asido por Cristo. Él hace atestiguar que su vida ahora en el Evangelio trascendió, cambió a una vida donde él ahora vivía y trabajaba para los demás. Este es el Pablo que de enterarse que había una necesidad, de momento él mandaba a recoger una colecta y una ofrenda para los hermanos necesitados de tal lugar, de tal región, de tal iglesia.
Y para mí este es uno de los capítulos más hermosos en todo el Evangelio, porque ya está en el ocaso de su ministerio. Y Pablo hace atestiguar cómo su vida de servicio, de lágrimas, una vida donde él dejó en su cuerpo y en su vida las marcas del Evangelio. Mire, si hay un hermoso legado que podemos dejar, es que un día hablen de nosotros y que digan, me acuerdo de un acto funeral que hubo en esta iglesia de una dama de Dios, y cómo su hijo orgulloso leyó aquel escrito que le dedicó diciendo, mami, aprendí de ella que sus manos trabajaron, sirvieron, se desbordaron en dar, brindaron, aleluya. Servir es adorar. Y una de las partes en la vida del adorador, que es un estilo de vida, las 24 horas del día, no se resume solamente al acto cúltico. Se resume, como dijo el gran escritor, somos las Biblias vivientes que el mundo debe leer con nuestros actos. ¿Y qué va a leer la sociedad de mí si solamente de boca dije Cristo te ama y Cristo viene? No, orando, pero también sirviendo y dando pan. Orando y entendiendo que esa necesidad, en lo que en mí pueda, yo tengo la obligación de saberlo, que dar ayuda, que bendecir, que dar, como dijo Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos, nuestras manos sirven como las de Jesús. El hacer la voluntad de Dios es eso. William James dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una buena acción. Siembra una buena acción y usted cosechará un buen hábito. Siembra un buen hábito y usted dejará un legado. Y si usted ha dejado un legado, usted ha trabajado con su carácter. Y añado yo, y si usted ha trabajado con su carácter, habrá un mejor Puerto Rico. Amén. Tanto. Si hubo alguien que me enseñó a dar y a donar, fue en el Calvario. Mi primer donante de sangre se llamó Jesús de Nazaret. Donó sangre por usted y por mí. Eso me conmueve. María Teresa de Calcuta, haciendo un trabajo que les confieso, lo peleé, no quería, de las pocas veces que quise abogar para no hacerlo. No porque me había tocado ella, era que Dios sabe la carga que tenía como agenda en tantas cosas. Y cuando mi profesor me dijo, Joel Torres, a ti te toca María Teresa, yo dije en mi mente, que el Señor reprenda al diablo. No me malinterprete, no porque era ella, era que eso me iba a costar de nuevo ir buscar referencias, leer, averiguar. Y yo estaba haciendo un chanchú con Dios. Yo decía, Dios mío, que me toque alguien de la Biblia, que me toque, Dios mío, alguien de la Biblia, que me toque alguien que yo he leído, que me toque alguien que ya yo he escrito. Es para aventajar y no tener que hacerle el trabajo. Y mire, cuando me dio, y fui y hablé, mire, profesor, púseme, no podría sobrar un no, señor, eso no es negociable. A usted le tocó quien yo le dije en el grupo. Y yo, Dios mío, pero qué hermoso
fue entender que Dios tenía para mí una lección a través de esa mujer que yo nunca había leído de ella. Se habla de ella y lo aprendí de parte de una dama de aquí, en un trabajo y una administración que nos dio. Y quiero hablar de eso. María Teresa de Calcuta dice que llegó a ella una monja noviciana, y una monja hambrienta, sedienta, era novicia, una como le llaman, una neófita, que quería dar, quería rápido servir y quería trabajar para los pobres. Y ella con esa hambre le decía a ella, María Teresa, quiero darme al servicio, quiero trabajar rápido, quiero darme a la pobreza, mis manos quieren ya dar. Y ella, ¿tú estás segura de que ya estás preparada para eso? Sí, quiero trabajar. Le dijo, denle un cubo, denle un paño, denle agua, denle una esponja. Entra a aquella cabaña, allí está tu primera asignación. Cuando ella iba entrando a aquella cabaña y entró y vio la escena, un leproso. Cuando ella vio aquello, su palabra la había comprometido. Salió afuera y tomó la esponja y buscó un palo y espetó el palo a la esponja. De lejos, sin querer tocarlo, le tiró el agua y comenzó a frotar porque se había comprometido. Cuando ella la vio, le dijo, hija, deja de hacer. No es así. Buscó ella misma agua, entró a la cabaña, le dijo a la monja, quédate en la puerta y observa. Quitó el palo de la esponja. Cuando Jesús ponía las manos sobre los enfermos, epitesis, tocaba el dolor, tocaba la llama, tocaba esa llaga, tocaba la necesidad. Aleluya. Mire, esa palabra en griego, ¿sabe qué quiere decir epitesis? Que cuando usted hace ese trabajo, usted está tocando lo más sagrado. Esa parte del samaritano, la historia del samaritano, cuando el sacerdote y el levita siguieron de largo, hicieron anatesis, le dieron la espalda al propósito, cruzaron la otra acera, venían de lo sagrado, pero tenían que hacerlo y obviaron y ellos asaltaron el mandamiento. Pero el samaritano, del que menos se esperaba, vio al herido, vio al que estaba medio muerto, vio la sangre y vio la llaga, paró su carro, se estacionó, fue a la marginal, se arrodilló en la cuneta y vio al que habían asaltado y lo vio con vida, porque ese que se ve como muerto todavía tenía vida. Y Jesús dijo que él honró el mandamiento. Sacó de su chequera, tomó su tarjeta de crédito, lo llevó al hospital, pagó la admisión y le dijo al del hospital, y todo lo que tenga que cubrir, délo a que mi plan médico lo cubra. Eso hizo el samaritano. Tocó lo sagrado. Cuando ella misma con sus manos, con su esponja frotaba la parte llagada y con el paño con agua lo pasaba, aquel leproso se viró y miró a la monja y le dijo, hoy perdiste la oportunidad de bañar a Jesús de Nazaret. Porque cuando lo haces por uno de mis pequeños, lo estás haciendo a mí. Amén. A mí. Aleluya. A mí. Servir es evangelio. Servir es sudar por mi hermano. Servir es aplicarlo, es ir al fil, es ir a la carretera.
Aleluya. Servir es llenarte de polvo tus pies también. Jesús lo hizo. Jesús fue mi ejemplo. Mire, servir es suspirar por la necesidad. ¿Sabes qué es suspiro? Suspirar es el aire que te sobra por alguien que te hace falta. Y a mí me hace falta cuando veo la necesidad. No, yo no lo haré de boca. Yo me entero, yo voy allí. Voy allí. Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. De Pablo se dice que era un egocéntrico, un hombre medio orgulloso, y aún Pablo se da unas patadas en la Biblia. Pablo a mucha gente no le agrada, que Pablo era o sea, les hablo de mi nuevo evangelio. Bueno, se tira unas patadas de pecho, dice que, mira, si tú no puedes ser como Cristo, imítame a mí. Así, y Pablo a veces, o sea, en el seminario había gente que detestaba a Pablo. Decía, este es un prepotente. Pero con ese prepotente Dios lo usó. Y usó unas herramientas para enseñarme unas cosas a que, mire, su corazón de piedra fue ablandado. Este es el Pablo que da muchos testimonios y escribe en cartas como Tesalonicenses. Ustedes saben que yo serví, que me di y que como una nodriza cuidé de ustedes. Este es el Pablo que de ser un orgulloso y de llegar altanero a un lugar, ahora en Cristo él iba a servir y a depender de Dios. Este es el Pablo que ahora se llama perseguido. Este es el Pablo que de su vida opulenta y de una compañía posiblemente de hacer cabañas, casetas y tiendas, sí, seguía porque él se daba, dice, manutención, pero vivía para servir a donde iba, porque iba para predicar y para servir a la necesidad. Si yo recapitulo versículos, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nehemías, de la necesidad, fue a su tierra porque él entendió que si nadie lo hacía, él lo tenía que hacer. Y viendo las puertas y sus cerrojos quemadas en el suelo, oyendo las noticias allá en Babilonia, sirviendo para el rey Artajerjes, como hizo la oración nuestro hermano Babilonia, se desplomó, se humilló, pidió perdón a nombre de su pueblo, pero no se quedó solamente ahí. Él dijo, yo tengo que llegar a mi tierra. Pide permiso al rey, toma un atrevimiento y su rey le da las cartas y el permiso. Viaja 1000 kilómetros posiblemente, era la distancia entre Babilonia e Israel. 1000 kilómetros, un proceso de meses. Llega a su tierra y se dispuso a preparar, me imagino, el croquis, el plano, y al ver un muro de posiblemente 2,5 kilómetros de largo, una extensión de 10 pies de espesor ese muro, él dijo, se puede construir el muro, se puede reconstruir mi ciudad, se puede hacer el muro que distingue mi tierra de las naciones, no de Dios. El muro tenía que distinguir que era Jerusalén. El muro era para distinguir que era protección. Dígame si 10 puertas y sus cerrojos de mi Puerto Rico necesitan de nuestras manos. La educación, la salud. Dígame si necesita de nuestras manos. La educación sexual necesita de manos y mentes brillantes
la música.